con nuestro siguiente ponente que voy a presentar en este momento, el doctor Aram Nava Alemán, que es un médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en psiquiatría por parte de la Universidad de Monterrey y con una alta especialidad en psiquiatría de enlace por parte del Tecnológico de Monterrey. Ha realizado diferentes maestrías como atención en enfermedades de Alzheimer, tratamiento de conductas adictivas, una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, también diferentes diplomados como mindfulness, terapia conductual, trastorno de la conducta alimentaria, y pertenece como miembro a la asociación, en la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la Asociación Mexicana de Neuroética, la Academia Americana de Psiquiatría de Enlace, y actualmente es psiquiatra en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con este tema importantísimo también, que es acerca de la microbiota intestinal, lo que el psiquiatra de enlace debe saber. Muchas gracias, doctor Aram, por su participación el día de hoy y comenzamos con su ponencia. Gracias, doctor Argenis, por la presentación. Comenzamos con la ponencia. Y bueno, efectivamente, el tema de hoy es microbiota intestinal, lo que el psiquiatra debe de saber. Y bueno, la cuestión de integrar mente y cuerpo ha tomado su importancia mucho más recientemente. Hubo desde René Descartes, la cuestión del debate dualista, división mente-cuerpo. Pasamos al siglo XX con Henry Eye, el organodinamismo, que intenta realizar síntesis entre síntomas psiquiátricos y datos neurofisiológicos. Y luego, bueno, desde la psiquiatría enlace y medicina psicosomática, se ha profundizado en la relación mente-cuerpo y la integración de nuestro aporte como psiquiatras en el servicio de diferentes especialidades. Y pues ahí nuestro tema toma su importancia. Damos foco en la relación entre el sistema digestivo y alimentación con nuestro estado emocional, lo cual tiene antecedentes históricos desde Hipócrates de Cos, que mencionaba en aforismos: la muerte se asiente en las entrañas, o la mala digestión es la raíz de todos los males. La dieta, en este caso con un aporte probiótico que puede cambiar flora intestinal, tiene su historia que tiene que ver con justamente desde la civilización. En este caso, tanto el consumo de bebidas fermentadas a base de leche, como puede ser yogur, hasta algunas bebidas alcohólicas. En el caso de México, pues también tenemos por ejemplo, el tepache, el colonche, el pozol, el jocoque como también algo típico mexicano, que también tiene su aporte probiótico y que también puede influir en este aspecto. Y los probióticos, bueno, tienen su historia desde 1857 con Louis Pasteur, que descubrió las bacterias Lactobacillus Lactobacillus acidophilus. Henry Tissot, que aisló bacterias, en este caso, que luego se usaron como probióticos, como son las bifidobacterias. Y bueno, ya hasta los 90 es que se introdujo la bifidobacteria, justamente hasta que aisló Tissot como un probiótico. Pero bueno, hay que pues estar al tanto de los términos que usaremos. En este caso, cuando hablemos de microbiota, nos referiremos a la comunidad de microorganismos en un hábitat específico. Y el microbioma sería la microbiota y su función en el entorno, sería el microbiota y su ecosistema. Los probióticos serían microorganismos que se pueden ingerir y que nos pueden ser benéficos. Los prebióticos serían nutrientes, generalmente suplementos o aportes de fibra que se pueden ingerir y tienen un efecto en el crecimiento de microbiota beneficiosa. Los simbióticos, que será la combinación de prebióticos y probióticos. Los posbióticos, que simplemente son los metabolitos de la microbiota. Y la disbiosis, que sería el desbalance, el equilibrio microbiano de la microbiota normal. Y bueno, el sistema digestivo es el ecosistema en que nuestra microbiota intestinal va a estar.
Salió este libro de Michael Gershon en los 90s, que es El segundo cerebro, y se mencionaba con este nombre tan característico y ahora tan usado, porque tenía características en cuestión de un funcionamiento autónomo con células nerviosas y también pues una gran cantidad de neurotransmisores que en el sistema digestivo se encuentran. El sistema nervioso entérico tiene mucho de autonomía, siendo parte del sistema nervioso autónomo, no requiere nervio vago o ganglios prevertebrales para funcionar, y aunque está ligado a ellos, puede operar independientemente del sistema nervioso simpático y parasimpático. Puede actuar independientemente, pero está ligado. Y aquí en esta unión intestino-cerebro, hablamos de un eje que tiene una base biológica. En este artículo de Douglas Dorosman se menciona que hay una bidireccionalidad gastrointestinal con el sistema nervioso. Uno influye en el otro. Y esto va desde una base embriológica común en nuestro desarrollo, en este caso desde la división de la cresta neural en endodermo, mesodermo también, y ectodermo, con una comunicación que también está mediada por neurotransmisores. Y bueno, si los ISRS, los inhibidores de recaptación de serotonina influyen en la depresión, para disminuirla, con metaanálisis múltiples que hablan de su funcionalidad, el incremento de serotonina en sistema gastrointestinal más bien puede tender a una diarrea, evacuaciones diarreicas. Y aquí, bueno, es importante mencionarlo porque vemos que una misma cuestión tiene diferentes funciones y el equilibrio puede ser importante para mantener la mejor homeostasis. Si hablamos de que hay serotonina en el sistema nervioso central, en el cerebro, por supuesto lo sabemos, pero en intestino se encuentra hasta el 90% de la serotonina, dopamina más del 50%, también en la adrenalina, y todo esto influye para el funcionamiento de la motilidad intestinal y también la sensación de dolor visceral. De un tiempo para acá, ha habido mucha investigación y mucho auge con información reciente que se va publicando pues casi en tiempo real. En este caso, la microbiota intestinal ha tomado un papel central pues en muchos medios de publicación y actualmente ya se está volviendo también parte del conocimiento pues de público general. La microbiota tiene múltiples influencias. En este caso se habla en diferentes investigaciones que puede tener influencia sobre enfermedades de tipo respiratorio, enfermedades autoinmunes, endocrinas, nerviosas, de la piel, problemas de tipo cardiovascular y sistema gastrointestinal, un efecto directo o indirecto. Múltiples investigaciones hablan del papel de la microbiota en diferentes problemas, como puede ser enfermedad de Parkinson, en enfermedad inflamatoria intestinal, en neumonía, en obesidad, incluso en ratones hay artículos que hablan de trasplantes de ratones con una adiposidad mayor de la usual, hacen trasplante a ratones más delgados y de alguna manera el ratón delgado que recibió el trasplante de materia fecal pues aumenta de peso. Y esto en adultos no se ha hecho, pero se habla de que esto puede también darse en alguna medida. También ha habido investigación sobre microbiota en pacientes con COVID-19 y cómo afecta en ellos, y en general, como parte de la medicina nutricional, pues también ya se toma como algo que es de lo que hay que saber en psiquiatría, de la cadena principal de información que debemos manejar. Ya sabemos el caso característico del Helicobacter pylori y cómo puede influir en la aparición de cáncer gástrico, pero bueno, no es el único caso. Y hay también investigación sobre Clostridium, por ejemplo, para cáncer de hígado, y también otros estudios para investigación de cáncer de páncreas y cáncer colorectal. Pero, yéndonos a la cuestión de nuestra área, que es la cuestión emocional psiquiátrica, también esto tiene su historia, y hay investigación desde 1910 que hablaban de las bacterias acidolácticas como un aporte que podría ser beneficioso para pacientes que tenían melancolía.
Y actualmente se habla también, en este caso, en aportes desde el reino animal, desde investigación de animales, de modelos animales, que hablan de trasplantación de microbiota de pacientes libres de fármacos con esquizofrenia, en que han hecho un trasplante de materia fecal a ratones. En este caso se ha mostrado que han habido en los ratones cambios en su comportamiento, de forma que se comportan más lentos, faltos de voluntad de iniciativa. Entonces, pues cambia la cuestión conductual por medio de esto. También se han hecho estudios que hablan de depresión inducida por cambios en la microbiota intestinal de ratas. Y bueno, también esto luego tendrá y tiene, por supuesto, su relevancia en humanos, como vamos a ver más adelante. La microbiota intestinal, como todo ecosistema, en el caso del microbioma, es algo dinámico. Y hay cosas externas, factores internos también que pueden influir en cómo se conforma. En general, con el tiempo, va aumentando la diversidad de bacterias intestinales hasta la edad adulta. Luego tiende a haber una disminución. Aquí la cuestión es que no es lo único la edad. También se ha visto relacionado cambios en la diversidad de la microbiota en diferentes problemas de tipo médico, como puede ser enfermedad inflamatoria intestinal, ansiedad, autismo, enfermedad de Parkinson y Alzheimer. Y en este caso, si hay en una persona de cierta edad una cierta diversidad de bacterias y esto cambia por diferentes causas, como puede ser incluso, por ejemplo, el uso de antibióticos, se puede predisponer a la persona a una disbiosis, a un desequilibrio de la microbiota que puede causar otro tipo de problemas. Hay esta investigación, un artículo muy importante del año pasado, una revisión y metaanálisis que trata de valorar las perturbaciones en la microbiota intestinal y cómo esto influye en diferentes problemas de tipo psiquiátrico. En este caso se consiguieron 59 estudios en pacientes de diferente tipo, 21 estudios de depresión, 11 estudios con esquizofrenia y psicosis, 9 con trastorno bipolar, 10 con anorexia nerviosa y, bueno, otros casos. Esto a nivel internacional en diferentes países, juntando un total de 4.979 pacientes. Y se encontró que dependiendo del diagnóstico de que hablemos, sí hay cambios en la microbiota intestinal. En este caso, por ejemplo, hablando de trastorno depresivo mayor, se encuentra una elevación que se repite en muchos diferentes estudios del filum Actinobacteria. O, por ejemplo, en el caso de, ya hablando a nivel de familia, bifidobacterias que aumentan también en depresión. Pero hay un caso diferente en el aspecto de las actinobacterias y las bifidobacterias, que en este caso hablamos en la mayoría de lo de este estudio de cambios que se dan a través de diferentes diagnósticos. En sí hay pocos diagnósticos que hablen de que haya que un cambio bacteriano sea solamente característico de un cuadro. En este caso, por ejemplo, con Bifidobacter no se puede hablar de que hay algo característico de depresión porque más bien falta información. Y de depresión es de lo que hay más. Aquí podemos ver también en depresión una disminución de Clostridium, un aumento de Holdemania y también un aumento de variedad de lactobacilos. En este caso también mencionaban que en el caso de Escherichia shigella se ve un aumento también en trastorno bipolar y en problemas de ansiedad. Y como algo, pues también que se encontró más característico de anorexia, pero que no era exclusivo. Se mencionó importantemente en el artículo la cuestión de del fila Metanobrevibacter, que también se ha aumentado en anorexia, aunque no solamente ahí. Entonces, el mayor número de grupos taxonómicos diferencialmente abundantes se encontró en psicosis y esquizofrenia.
con 136 grupos taxonómicos en 11 estudios. En segundo lugar fue trastorno depresivo mayor, con 94 grupos taxonómicos en 21 estudios, y anorexia nerviosa se asoció con menos diferencias, con 32 taxones en 10 estudios. Entonces, como se mencionaba, no se encuentra de momento evidencia de especificidad del trastorno, como que digamos tal, tal grupo o tal familia de bacteriano es característico de tal, no se ha encontrado algo así. Sin embargo, ciertos trastornos sí parecen compartir patrones de cambio microbianos, lo que puede ser una fisiopatología superpuesta. Se encontró en este estudio también que el género Egertella fue enriquecido, aumentó la variedad en trastorno depresivo mayor, en trastorno bipolar y en psicosis esquizofrenia. En cambio, géneros Faecalibacterium y Coptococcus disminuyeron en todos, con respecto a población que no tiene ese tipo de alteraciones. La Faecalibacterium se asoció inversamente con la gravedad de la depresión. Entre más depresión, menos variedad de Faecalibacterias. Esto en los estudios de trastorno depresivo mayor, uno de trastorno activo bipolar y uno de anorexia nerviosa. Y la familia de Lactobacillus y su género Lactobacillus aumentaron en trastorno depresivo mayor, psicosis y esquizofrenia y trastorno bipolar. En otros estudios se ha encontrado también que la medicación, los psicofármacos, pueden influir en la flora bacteriana intestinal. Y, por ejemplo, en este estudio de 2020 se menciona que los cambios de antipsicóticos a microbiota pueden relacionarse a obesidad. En este caso, la prevención de efectos secundarios por antipsicóticos pueden incluir antibióticos, ante cambios en la microbiota intestinal que puedan influir en esto, el uso de metformina para también, pues digamos que restringir un poco la cuestión de la obesidad o el sobrepeso, el aumento de peso, y medicamentos como betahistina con igual función. En el caso de medicamentos de otros, en otra vertiente, se hizo un estudio con 6 psicofármacos. En este caso se encontró que desipramina y epiprazol, frente a 12 cepas, muestran actividad antimicrobiana específica ante Phylus Akkermansia municipale, Bifidobacterias y Bacteroides fragilis. Y bueno, puede ser obvio el caso de la iproniazida, un medicamento familiar de la isoniazida, que puede tener actividad antimicrobiana en tuberculosis. Son tan similares, pero también medicamentos de toda la vida, como puede ser sertralina, fluoxetina, paroxetina, escitalopram. Incluso estos medicamentos tan comunes, pues también pueden tener una influencia sobre la variedad y también la cantidad de diferentes tipos de bacterias. Se han hecho estudios de microbiota intestinal en ansiedad y depresión, y aquí encontramos una revisión sistemática en que se ha encontrado que cuando hay cuadros de ansiedad y depresión se encuentra más frecuentemente una disminución de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta. Y específicamente aquí hablan de un ácido graso de cadena corta, que es el butirato. El butirato, que es un metabolito, es un postbiótico del metabolismo bacteriano, que también tiene efecto antiinflamatorio. Se ha encontrado eso en ansiedad y depresión, una disminución de este tipo de bacterias que producen esto, y aparte un aumento de ciertos grupos que están asociados a inflamación, como puede ser enterobacterales, enterobacteriaceae y de sulfovibrio. Ahora habría que valorar en este estudio qué tanto cuestiones como dieta, medicación o cuestiones clínicas que tenga el paciente, aparte de estos diagnósticos o el sexo, pueden influir en la microbiota intestinal. Se ha hecho también un estudio comparativo de microbiota intestinal en enfermedades inflamatorias mediadas por problemas de tipo inmune. Y en este caso se ha encontrado que la Egertella se asocia con inflamación gastrointestinal. Las fecalibacterias tienen propiedades antiinflamatorias y bueno, en este caso es donde disminuyen en enfermedades inflamatorias inmunomediadas. En el caso del butirato, que ya mencionamos, aquí se encontró que bueno, ayuda a mantener la integridad
de la mucosa intestinal, a reducir la inflamación mediada por macrófagos y aparte disminuye las situaciones proinflamatorias. Hay otro término que no mencionamos al principio y ahora vamos a profundizar, que es el de los psicobióticos. En este caso se definen como probióticos que confieren beneficios para la salud mental al huésped cuando se ingieren. En este caso a través de su interacción con bacterias que ya hay en nosotros. En este caso las bacterias psicobióticas comunes pertenecerían a diferentes familias: Lactobacilli, Streptococci, Bifidobacterias, Escherichia y Enterococci. Y diferentes grupos bacterianos se han encontrado. También han hecho comparativas con bacterias que están más abundantes en pacientes de diferentes tipos, viendo cuestiones de pacientes, bueno, más bien animales que no tienen, pues, que no tienen, que han hecho tratamiento con antibiótico terapia para que sea, digamos, un control libre de bacterias, comparando con bacterias aisladas en humanos. Y en este caso se ha encontrado que grupos como Lactobacillus tienen efectos en diferentes neurotransmisores, de forma que lactobacilos pueden influir en, la síntesis de GABA y también en la síntesis de dopamina. En el caso de otros grupos, pues también lo que queremos recalcar aquí es que las bacterias influyen con nuestra barrera intestinal para el aporte de diferentes neurotransmisores. En este caso, la interacción de la microbiota con la pared intestinal influye en la producción de los neurotransmisores, en la producción de ácidos grasos de cadena corta como butirato y otros. Y a partir de aquí, esto influye en inflamación y en modulación del sistema inmune, lo que influye en cuestiones del estado de ánimo a través de alteraciones del eje hipotálamo hipófisis adrenal, respuesta inmune y, bueno, alteraciones de hipotálamo y glándula pituitaria. En tal caso, los psicobióticos tendrían un potencial en diferentes problemas médicos. En este caso, si hemos visto información de estudios en diferentes diagnósticos tan variados, justamente el uso de psicobióticos, regulando la microbiota en estos problemas, puede aportar un beneficio a este tipo de pacientes. Aquí tenemos una revisión sistematizada y metaanálisis que evaluó pacientes con depresión y ansiedad. En este caso se acumularon 34 estudios y con el aporte de Lactobacillus se encontró que los probióticos produjeron efectos significativos para depresión y ansiedad de forma significativa. No fue el caso de prebióticos, que eran suplementos que consistían en fibra. En este caso, los prebióticos no infirieron de placebo, en este caso específico. Aquí tenemos otro estudio en que se adjuntan probióticos para prevenir rehospitalización en pacientes con manía aguda. Y aquí se juntaron 66 pacientes que se hospitalizaron por manía y se le autorizaron al alta del egreso al egreso hospitalario. En este caso, se dieron 24 semanas de probióticos y se hizo la comparación entre los que han recibido probióticos y los que no. Lo que se encontró es que en el caso del placebo, los reingresos fueron 24 de 33 pacientes. En el caso del uso de probióticos, fueron 8 de 33 pacientes, con una diferencia altamente significativa. Lo que daba de que con el aporte de probióticos en pacientes que habían egresado por manía aguda, había menos hospitalización. En este caso, una media de 8.3 frente a 2.8 días. Se han hecho estudios para ver el impacto de suplementos probióticos en parámetros cognitivos en pacientes con trastorno bipolar. En este caso, pacientes con trastorno bipolar que estaban eutímicos. Eran 20 pacientes y dieron probióticos por un tiempo de 3 meses, haciendo pruebas cognitivas al inicio y al 1 y a los 3 meses. Y en este caso se encontró que había mejora significativa en atención y velocidad de procedimiento psicomotor y función ejecutiva en pacientes que recibían probióticos.
Aparte, está este otro estudio que habla del efecto de suplementación probiótica en función cognitiva y estatus metabólico en pacientes con Alzheimer. En este caso se juntaron 60 pacientes, fueron 30 controles y hicieron comparativa del aporte de leche a una mitad, probióticos a otra por un tiempo de 12 semanas. Probióticos que eran del tipo lactobacillus, bifidobacterias, y en este caso con probióticos hubo una mejoría significativa en el puntaje por medio del Mini-Mental de Folstein. Bueno, ya mencioné, de forma significativa. Y bueno, esos son solo parte de gran cantidad de estudios que están saliendo, y en este caso se ha visto que pueden influir para trastorno depresivo mayor, para problemas de ansiedad e incluso problemas del sueño, por medio de diferentes maneras, ya sea regulando cuestiones antiinflamatorias o también por cambios justamente en ácidos grasos de cadena corta. Hay estudios también, no solamente con probióticos como tal, sino también con alimentos que pueden tener función probiótica, alimentos comúnmente fermentados, como puede ser yogur, como puede ser kefir, que también se ha visto que el aporte de probióticos no solamente por medio de un suplemento probiótico, sino también por medio de una alimentación que tenga este tipo de aporte, puede ser beneficioso para diferentes tipos de problemas. En tal caso, ¿qué es lo que se recomienda? Sí hay diferencias según el tipo de dieta que tengamos a cuestiones de tipo inflamatorio y también el riesgo que pueda haber para la aparición de problemas de tipo metabólicos, como puede ser diabetes o dislipidemia. Y en este caso lo que se recomienda es el consumo de fibra, de frutas y verduras que tienen una función prebiótica, grasas poliinsaturadas y también polisacáridos, que son también fermentables y que tienen una función que puede fortalecer la barrera intestinal y también de formación de moco intestino grueso. Otras cuestiones que pueden influir para la microbiota intestinal son diferentes intervenciones, como pueden ser algunas no específicas, como el ejercicio. En este caso, la actividad física se ha visto que influye en la degradación del lactato, en que lo facilita, y también mayor potencial para sintetizar ácidos grasos de cadena corta, lo que, bueno, también influye en la función de la microbiota y en su metabolismo. También, bueno, por supuesto, la nutrición puede influir en esto, trasplantes de microbiota fecal, que esto es usado ya actualmente y con muy buen efecto en pacientes que tienen problemas de infección intestinal por Clostridium difficile. Y bueno, el uso de probióticos, probióticos, simbióticos que combinan los dos anteriores, y posbióticos, que sería en este caso, por ejemplo, por medio de butirato. Aparte, hay intervenciones que pueden influir en esto de forma más específica, como puede ser, por ejemplo, fármacos que puedan influir en el metabolismo de la microbiota, o también alteración genética de la microbiota intestinal, como puede ser por medio de meramente una ingeniería genética, por medio de terapia con fagos, que son virus que también alteran la genética de las bacterias, o también edición de la microbiota de las bacterias por medio de CRISPR-Cas9. En este caso, ambos métodos pueden influir en el futuro para cambiar este tipo de cuestiones y poder ayudar al paciente que pueda tener un equilibrio, en la población intestinal más conveniente para él. En conclusiones, bueno, ciertos trastornos psiquiátricos parecen compartir patrones de cambio microbiano. Los psicofármacos efectivamente pueden alterar la microbiota intestinal, y una mayor diversidad en la microbiota mitigaría disbiosis, que sería este desequilibrio que puede causar, que puede ser factor de riesgo para otro tipo de problemas, incluso de tipo emocional. Y los probióticos entonces pueden conferir efectivamente beneficios de la salud mental del huésped y tienen potencial terapéutico como terapia complementaria. En tal caso, el uso de probióticos tiende a ser muy seguro, tiende a ser económico, por lo que es una buena opción para el uso cotidiano en pacientes
en que podamos ver que, bueno, especialmente si hay algún tipo de alteración gastrointestinal, pero no solamente en ese caso, es algo que puede ayudar pues de forma cotidiana y tomarlo en cuenta para nuestra consulta, nuestra práctica clínica. Y bueno, pues sería todo por el momento. Y bueno, pasamos a la siguiente ponencia y luego a las preguntas. Muchas gracias, doctor.